y compartir pantalla. Ok, entonces vamos a comenzar hoy con la siguiente unidad. Oficialmente es la unidad 3 del programa, pero para nosotros sería como la cuarta unidad que vemos, porque recorrimos la última unidad y la vimos antes, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta unidad, que es básicamente sistemas de ecuaciones lineales. Esto es algo que ustedes ya vieron en el curso de álgebra matricial, que llevarían que en segundo semestre. Entonces, más o menos deben estar familiarizados con prácticamente todo lo que vamos aquí, y simplemente vamos a hacer un recordatorio muy rápido y luego ver cómo hacer las cuestiones de álgebra matricial, la mayor parte de ellas, no todas, pero algunas de ellas, sobre todo la solución de sistemas de ecuaciones, cómo hacerlo en Python. En particular, Python ya tiene funciones, NumPy más bien, ya tiene funciones para hacer la mayoría de estas cosas, lo cual simplifica mucho el trabajo. Y bueno, pero hay que ver cuáles son, cómo usarlas y sobre todo enfocarse en la solución de problemas. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar hoy, o más bien la clase de hoy va a ser un repaso de los conceptos, ¿no? Por si no se acuerdan, vamos a repasarlos rápidamente. Y bueno, empezando con el concepto de matriz. Una matriz le llamamos así a un arreglo rectangular de números, ¿sí? Tenemos varios números organizados en filas y columnas, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de matrices muy sencillas. Una matriz de 3 renglones y 3 columnas, 3 renglones, 2 columnas, 2 renglones, 3 columnas, etc. ¿Sí? Entonces, así se especifica el tamaño de una matriz, como número de renglones por número de columnas. Entonces, esta sería una matriz la primera matriz de aquí sería una matriz de 3 por 3, la de en medio sería una de 3 por 2 y la última sería de 2 por 3. ¿Ok? Si una matriz tiene el mismo número de renglones que de columnas, entonces decimos que esa es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces aquí la primera matriz es cuadrada, las otras no lo son, ¿sí? Entonces, voy a ir mencionando estos conceptos y relacionándolos con su equivalente, digamos, en Python. Creo que no voy a usar ahorita mucho la parte de acá. Entonces, vamos a enfocarnos acá. Entonces, primero que nada vamos a importar la librería NumPy, porque esta es la que nos permite manejar arreglos, hacer operaciones con arreglos y en particular operaciones con matrices, ¿sí? Entonces, importamos NumPy y ya sabemos, porque esto lo vimos la clase pasada, que podemos definir matrices en NumPy. Por ejemplo, vamos a tomar la primera matriz que está aquí, 2, 4, 1, 8, menos 1, 5, 1, 3, menos 2, y vamos a llamarle A. Le voy a poner A mayúscula. Entonces, para crear una matriz podemos usar el constructor no es un constructor, más bien la función np.array. No es un constructor porque la clase donde se almacenan estos objetos se llama ndarray y esta función se llama array, o sea, no se llama igual que la clase, por lo tanto no es un constructor de la clase, pero es una función que nos permite crear arreglos a partir de estructuras convencionales de Python, específicamente listas, por ejemplo, pero también arreglos a partir de rangos, de mapeos, de tuplas, etc. ¿Sí? En particular, una matriz que es un arreglo bidimensional, o sea, de 2 dimensiones, organizado en renglones y columnas, lo especificamos como una lista de listas. O sea, es una lista que contiene los renglones de la matriz y cada renglón es una lista que contiene los elementos de la matriz. Entonces, tendríamos una lista de listas, ¿sí?
Por lo tanto, bueno, pongo dos corchetes abiertos y voy a poner los elementos del primer renglón, 2, 4, 1, y cierro el corchete que corresponde al primer renglón, coma, para separar este elemento de los que siguen. El siguiente renglón sería 8 menos 1, 5, coma, y el último renglón sería 1, 3, menos 2. Cierro el corchete del último renglón, cierro el corchete de toda la matriz, ¿sí? Y ahora sí ya se inicializa la variable a con un arreglo, en este caso bidimensional, ¿sí? Que contiene esos elementos. Recordemos que en NumPy la clase que almacena los arreglos, ndArray, lo podemos ver si ponemos type a, la clase es numpy.ndArray, y esta clase tiene dos propiedades que son muy importantes. Una propiedad es ndim, a.ndim, que indica el número de dimensiones que tiene el arreglo. En este caso, una matriz tiene dos dimensiones. Recuerden, las dimensiones es el número de subíndices que yo requiero para acceder a un elemento específico, ¿sí? Entonces, en una matriz yo tengo que indicar qué número de renglón y qué número de columna para ubicar un elemento, ¿sí? Por lo tanto, son dos dimensiones. Y la otra propiedad importante que tiene los objetos de clase ndArray es la propiedad shape. Shape es una tupla que tiene tantos elementos como la dimensión del arreglo, ¿sí? O sea, si el arreglo es de dimensión 2, shape es una tupla de 2 elementos. Si el arreglo es de dimensión 3, entonces shape es una tupla de 3 elementos y así, ¿no? Y cada elemento de shape indica el tamaño del arreglo a lo largo de esa dimensión, ¿sí? Por ejemplo, en una matriz primero se especifica el número de renglones y luego el número de columnas. Entonces quiere decir que esta matriz tiene 3 renglones y 3 columnas. Básicamente shape nos da el tamaño de la matriz, ¿sí? Recordemos que también podemos tener arreglos de una dimensión que nosotros les llamaríamos vectores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a poner un vector, no sé, 7 menos 2, 4. Es un vector de 3 elementos. Y aquí podríamos ver que v.ndim, el número de dimensiones de v debe ser 1, porque con un solo subíndice puedo acceder a cualquiera de estos 3 elementos, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, y v.shape, pues es una tupla con un solo elemento que vale 3, porque el vector tiene 3 elementos. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto, más o menos, y bueno, está muy sencillo, ¿no? Bien, entonces, es posible, habíamos mencionado la vez pasada que es posible usar la función len, que normalmente la usamos para ver cuántos elementos tiene una secuencia, por ejemplo, una lista, o una tupla, o una cadena. Podemos usar la función len para ver cuántos elementos tiene un vector. Por ejemplo, len de v, la longitud de v, es 3, que es correcto. Sin embargo, con las matrices hay que tener cuidado, porque si aquí le pongo la longitud o len de a, me va a dar nada más 3. ¿Por qué? Porque realmente a es una lista que tiene 3 elementos, ¿sí? Este es el primer elemento de a, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento. Nada más que esos 3 elementos a su vez son listas que también tienen más elementos. Entonces hay que tener cuidado porque normalmente no es lo mismo poner len de a que a.shape, ¿sí? En el caso de los, en general no es lo mismo, porque en el caso de los vectores, len de a, perdón, len de v me da 3, mientras que v.shape me da una tupla que contiene al 3, ¿sí? Entonces es muy diferente. Lo que sí ocurre es que
len de v me da el primer elemento de v.shape, así como len de a me da el primer elemento de a.shape. Eso sí va a ocurrir, ¿sí? Entonces, si uso len, nada más obtengo el primer elemento del tamaño del arreglo, ¿sí? El tamaño completo, digamos, a lo largo de todas las dimensiones, lo obtengo usando shape, y por eso es más conveniente usar shape que len. O sea, es mejor poner a.shape subíndice 0, ¿sí? O sea, toma el primer elemento de a.shape que len de a, ¿sí? Esto es muy explícito en términos de que, bueno, está muy claro qué es lo que quiero obtener, y esto es ambiguo y puede dar lugar a errores de programación, ¿no? Entonces, tratar de ser muy explícitos, aunque escriban un poquito más. Bien, vamos a continuar. Es lo que les mencionaba. También podemos definir un vector como una matriz que consta solamente de un renglón o una columna. Matemáticamente, un vector puede ser un renglón o puede ser una columna, ¿sí? O sea, se hace la distinción, a veces es necesario hacer la distinción entre vector renglón o vector columna, sobre todo a la hora que se va a operar con estos vectores, ¿sí? A operar entre vectores y matrices, sí es importante saber si un vector es renglón o columna para saber cómo va a salir la operación. Ahorita les muestro. Sin embargo, en Python, un vector solamente tiene una dimensión, ¿sí? Como v, no es ni renglón ni columna, es un vector con una dimensión. No se puede interpretar ni como renglón ni como columna. Si nosotros queremos explícitamente tener un vector renglón, ¿sí? en NumPy, entonces hay que hacer una matriz que sea de 1 por algo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a ponerle vector renglón igual a np.array, y hay que poner una matriz con un solo renglón. O sea, para poner una matriz, yo tengo que tener una lista de listas, donde cada una de las listas interiores corresponde a un renglón. Bueno, voy a tener una lista de listas con una sola lista interior. Vamos a ponerle los mismos números que v, 7, menos 2, 4, ¿sí? Y esto es un vector renglón en NumPy. O sea, en realidad es una matriz con un solo renglón, ¿sí? Fíjense la diferencia entre v, que es un vector, o sea, un arreglo unidimensional, y vr, que es un vector renglón, donde aquí ya es una matriz con un solo renglón, ¿sí? Y es bien diferente a la hora que pones, por ejemplo, v.shape o vr.shape, ¿sí? Aquí sí es muy diferente. v.dim, ndim, perdón, es 1 y vr.ndim es 2. Aquí sí es importante hacer la distinción, porque a la hora de hacer operaciones, lo que vamos a necesitar es hacer operaciones con matrices, ¿sí? O sea, donde los vectores, ya sea un vector renglón o vector columna, la mayoría de las veces tienen que estar expresados como matrices con un renglón o con una columna. A veces no va a funcionar si es un vector sencillo. A veces sí, dependiendo de la operación que vayamos a hacer. Igual puedo tener un vector columna, vamos a llamarle vc, np.array. Y un vector columna, por ejemplo, si queremos tener los mismos tres elementos, 7, menos 2 y 4, pero en forma de una columna, pues en realidad sería una matriz que tendría 3 renglones y una columna. Pues para expresarlo de esa forma, tengo que ponerlo como una lista de listas, donde cada lista representa un renglón. Y como tengo 3 renglones, pues voy a poner 3 listas, pero cada una de estas listas interiores va a tener un solo elemento porque solo hay una columna. Entonces, así se expresaría un vector columna en NumPy, y ahora sí me lo pone como una columna, ¿sí? Y puedo operar con esto como si fuera un vector columna. Entonces, es algo con lo que de repente vamos a tener que tener cuidado, cómo expresamos esto, ¿sí?
Hay una función de NumPy que se llama reshape. Vamos a ponerle v. V es un vector sencillo, ¿no? Entonces, hay una función de NumPy que se llama reshape. ¿Sí? Es un método de la clase NDArray, donde yo le puedo decir que tome un vector y le dé la forma que yo quiera. O sea, que le cambie el shape. Por ejemplo, quiero que este vector de 3 elementos, o sea, este arreglo unidimensional de 3 elementos, lo cambie a un vector columna. Entonces, sería un vector con la forma 1,3. Perdón, una matriz. Perdón, con la forma 3,1. 3 renglones y una columna. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo el vector dado como un arreglo unidimensional, pero necesito hacer operaciones con ese vector, pero como si fuera una matriz, un arreglo bidimensional, puedo usar la función reshape para manipular la forma del vector o de la matriz, ¿sí? Igual pues, sirve al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo la matriz A, que es una matriz de 3×3, y le pongo a.reshape, y quiero que ahora me la pongas como un vector de 9 elementos, o sea, una matriz unidimensional con 9 elementos, pues el nuevo shape sería la tupla con el número 9 nada más, o sea, es un solo arreglo con 9 elementos, entonces me lo cambia a forma de arreglo unidimensional. ¿Sí? Entonces, a veces no es muy común usar esta función reshape, pero cuando necesitamos reorganizar los datos de un arreglo en forma de otro arreglo con dimensiones diferentes, es súper útil, ¿no? Y vale la pena saber que existe esa función y cómo utilizarla. ¿Ok? Bien, y en general un escalar lo ponemos como una matriz de 1 por 1, matemáticamente hablando, que básicamente pues, es un solo número, ni siquiera se ponen los paréntesis para indicar que es una matriz. En Python, un escalar no es más que un número o una variable de tipo float o de tipo complejo, ¿sí? Entonces, cualquier número que pongamos, pues es un escalar. No hay que ponerlo como una matriz de 1 por 1, o sea, no es necesario ponerlo, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, esto es de notación matemática. Normalmente las matrices se denotan con letras mayúsculas, los vectores y los escalares con letras minúsculas, ¿sí? Normalmente no hay confusión entre escribir un vector o un escalar, porque es muy claro cuándo es un escalar y cuándo es un vector, ¿no? Esta convención pues, la podemos mantener mientras estamos programando. Los nombres de las variables que representan matrices les ponemos mayúsculas, pero no es necesario, ¿no? Ahí uno usa lo que necesite, ¿no? Y bueno, a veces le ponen flechitas a los vectores para distinguirlos de los escalares, ¿no? Bien, esto básicamente es notación matemática. Me lo voy a brincar un poquito. Un concepto importante es lo que es una combinación lineal, ¿sí? En este caso, una combinación lineal de vectores, pero combinaciones lineales hay de todo tipo de objetos matemáticos, ¿no? Uno puede hacer combinaciones lineales de números, de escalares, de vectores, de funciones, combinaciones lineales de matrices, combinaciones lineales de lo que ustedes quieran, ¿sí? de imágenes, de lo que sea. Entonces, en general, pensando en vectores, vamos a suponer que tenemos un conjunto de vectores de la misma longitud, es decir, de la misma dimensión. Vamos a llamarles V1, V2 hasta Vn. Decimos que cualquier vector que tenga esta forma, alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más etcétera, más alfa 3 por V3, aquí debería ser más alfa n por Vn, donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son escalares y no son todos iguales a 0. A esto se le llama una combinación lineal de los vectores V1, V2 hasta Vn. O sea, básicamente es
una suma de vectores donde cada vector está pesado o multiplicado por un escalar, ¿sí? Se pide que no todos los escalares sean 0, porque si todos son 0, entonces el resultado de esto es también 0. Y es una especie de resultado ahí medio trivial, no tiene mucha gracia, pero eso es la definición de lo que es una combinación lineal. Y bueno, esto es importante para poder definir lo que es la dependencia e independencia lineal, ¿sí? Decimos que un conjunto de vectores, v1, v2 hasta vn, son linealmente dependientes si existe una combinación lineal de ellos que dé 0. Recuerden que los escalares, que en este caso les llamo C1, C2 hasta Cn en vez de alfa, recuerden que los escalares no pueden ser todos 0. Si fueran todos 0, pues esta ecuación es trivial, o sea, siempre va a ocurrir para cualquier conjunto de vectores. Pero como no son todos 0, entonces no es trivial esta ecuación, ¿sí? Si esta ecuación tiene solución, dado un conjunto de vectores, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Otra forma de decirlo es que los vectores v1 hasta vn son linealmente dependientes si cualquiera de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros, ¿sí? Es muy fácil. Si esta ecuación tiene solución, si es verdadera la ecuación para algún conjunto de escalares C1 hasta Cn, entonces es muy fácil despejar cualquiera de estos vectores, ¿sí? Que no tenga un coeficiente igual a 0. Vamos a suponer que vamos a suponer que C2 no es 0, es distinto de 0. Entonces podemos despejar V2, ¿sí? Y nos va a quedar que V2 puede expresarse como una combinación lineal de los demás vectores, ¿sí? Entonces, bien, son equivalentes las dos definiciones y a veces es más sencillo usar esta, ¿no? Si no se cumple esto, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. En otras palabras, un conjunto de vectores de la misma longitud son linealmente independientes si ninguno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de los demás, ¿sí? Entonces, esto es importante porque en álgebra matricial las combinaciones lineales son importantes, definen ciertos espacios vectoriales, pero cuando hablamos de sistemas lineales de ecuaciones, cuando encontramos que una ecuación es una combinación de lineal de las demás, quiere decir que esa ecuación es redundante, ¿sí? Es una ecuación que es redundante y la podríamos quitar del sistema de ecuaciones y no afectar absolutamente nada. Pero entonces, tal vez también quiere decir que tenemos menos ecuaciones de las que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a regresar a esa parte, ¿no? Por lo pronto vamos a ver un poquito de operaciones algebraicas con matrices. También ya las conocen. Las más sencillas y más conocidas son la suma y resta de matrices, que se realizan elemento por elemento. Es decir, tengo dos matrices que deben ser del mismo tamaño exactamente. En este caso, las matrices tienen m renglones y n columnas. Entonces, tienen que ser del mismo tamaño y la suma o la resta se hacen tomando el primer elemento de la primera matriz, el primer elemento de la segunda matriz, esos los voy a sumar y eso me da el primer elemento del resultado, ¿sí? Y luego voy a tomar el siguiente elemento de la primera matriz, lo sumo con el siguiente elemento de la segunda matriz y me da el siguiente elemento del resultado, y así es. O sea, básicamente cada elemento de la primera matriz con su correspondiente en la segunda matriz se suman o se restan y así obtengo la matriz resultante. Entonces es una operación muy fácil. Lo mismo la multiplicación por un escalar. Yo puedo tomar toda una matriz y multiplicarla por un escalar
Y el resultado se obtiene simplemente multiplicando cada elemento de la matriz por el escalar, ¿sí? El resultado es una matriz del mismo tamaño. Entonces, estas operaciones las vimos la clase pasada y vimos que se pueden realizar de manera natural con las matrices, siempre y cuando sean del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí no tengo ejemplos, pero tengo una matriz A de 3 por 3. Vamos a hacer una matriz B, np.array, y vamos a ponerle los valores 1, 2, 3, primer renglón, 4, 5, 6, segundo renglón, 7, 8, 9, tercer renglón, y ya tengo la matriz B. ¿Sí? A y B. Vamos a sumar A más B, pues nada más pongo A más B. ¿Sí? En Python, los operadores aritméticos pueden sobrecargarse, ¿sí? Para poder operar con nuevos tipos de datos. Eso está muy padre en Python. Entonces, básicamente, si yo defino una nueva clase chocolate, con sus propiedades, las propiedades que tengan los chocolates, puedo redefinir el operador de suma para sumar chocolates. Puedo redefinir el operador de resta para restar chocolates. Puedo redefinir el operador de multiplicación para multiplicar chocolates, o multiplicar chocolates con números, o sumar chocolates con cadenas de caracteres, o lo que parezca que tenga sentido para la clase de chocolate. Pero eso lo puedo hacer a fin de cuentas, ¿no? Entonces, aquí en Python, en NumPy más bien, sobrecarga el operador de suma para poder sumar arreglos. Y la suma pues, se hace elemento por elemento. O sea, 2 más 1 me da 3. 4 más 2 me da 6. 1 más 3 me da 4. Y así para todos los elementos. ¿Okay? Lo mismo la resta. A menos B, pues yo tendría ahora 2 menos 1 me da 1. Vamos a tomar este elemento. Menos 1, menos 5 me da menos 6. Menos 2, menos 7, menos 2 menos 9 me da menos 11, ¿sí? Y así me la llevo. Obviamente la resta no es conmutativa, ¿sí? O sea, no es lo mismo A menos B que B menos A, ¿sí? Ahí cambia todo de signo. La suma sí es conmutativa, la resta, por supuesto, no lo es. Si yo quiero hacer el producto de una matriz por un escalar, pues no tengo más que usar el operador de producto, que es el asterisco. Entonces, por ejemplo, tengo la matriz A, la puedo multiplicar por 2, A por 2, pues ahí está, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, y así todos los elementos. O también puedo poner 2 por A. Aquí el producto también es conmutativo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está tranquilo. Bien, vamos a ver qué otras operaciones hay. Estas ya las conocen. Bueno, la siguiente operación es el producto de matrices. Para poder definir el producto de matrices, primero hay que definir el producto escalar de un vector renglón por un vector columna, ¿sí? El producto escalar de dos vectores, o en particular de un vector renglón y un vector columna, se define de esta manera, ¿no? Los vectores deben tener la misma longitud, o sea, el mismo número de elementos. Voy a multiplicar cada elemento con su correspondiente, o sea, por ejemplo, A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, así hasta AN por BN. Y luego voy a sumar todos estos productos para que el resultado me dé un solo escalar. Entonces, el resultado de este producto de vector renglón por vector columna es A1B1 más A2B2 más A3B3, etcétera, hasta sumar más ANBN, ¿sí? Solamente funciona si esto es un vector y esto es una columna, o más bien así es como funciona para un vector renglón y un vector columna. El producto de un vector columna por un vector renglón da otra cosa completamente diferente. Ahorita lo vamos a mencionar.
Y bueno, este producto se le llama de varias formas. Se le llama producto punto, por eso aquí tiene un operador que es un punto. Producto escalar de dos vectores, producto interno, ¿sí? Entonces, esos son los nombres que se le da a esta operación, ¿sí? Si por ahí ven en algún libro o algo que les menciona el producto interno de vectores, es este. Producto punto de vectores es este, ¿sí? Producto escalar es este. A partir de este producto de renglón por columna, podemos definir el producto de dos matrices, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver qué restricciones tiene. El producto de dos matrices es otra matriz que se obtiene multiplicando cada renglón de la matriz A. En este caso, si multiplicamos A por B, tomaríamos cada renglón de la matriz A y lo multiplicamos por cada columna de la matriz B y el resultado es otra matriz, ¿sí? Entonces, este producto seguramente ya lo conocen también. Pero si quieren ahorita vemos rápidamente un ejemplo. Entonces vamos a poner un ejemplo de dos matrices, ¿sí? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33, ¿sí? Entonces, esta es la primera matriz, vamos a multiplicarla por otra matriz. Como voy a multiplicar renglones por columnas, es bien importante que el número de elementos en cada renglón de la primera matriz sea igual al número de elementos en cada columna de la segunda matriz, ¿sí? Estos tamaños deben coincidir, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de renglones, ¿sí? Entonces, esta va a ser la matriz A, esto que voy a poner acá va a ser la matriz B, y se debe cumplir que A columnas sea igual a el número de renglones de B. Si esto no se cumple, el producto no se puede realizar. Los elementos de B serían igual B11, B12, vamos a dejarlo así, B21, B22, B31, B32. O sea, no tienen que ser del mismo tamaño las matrices, no tienen que ser cuadradas las matrices. La única restricción es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de renglones de la primera matriz. Y entonces ahora sí, para calcular el resultado, haríamos muchos productos vectoriales, o sea, muchos productos internos o muchos productos punto entre los diferentes renglones de la primera matriz con las diferentes columnas de la primera matriz. Entonces, si yo voy a tomar el primer renglón de acá y la primera columna de acá, pues este es el renglón 1, columna 1, ¿sí? Tomo un renglón de acá y tomo una columna de acá. Vamos a suponer que tomo un renglón de acá y una columna de acá. Vamos a suponer que tomo el renglón I y la columna J, ¿sí? Entonces, el elemento IJ viene a ser el producto punto de esos dos vectores, de ese renglón y esa columna, ¿sí? Entonces, si tomo el renglón I y la columna J, el producto de estos dos me da el elemento C y J del resultado, ¿sí? Y lo tomo otra vez el renglón I y otra columna distinta, pues ahora me da otro elemento y así termino de llenar esta matriz, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta matriz A es de tamaño M
por n. O sea, m renglones, n columnas. Entonces, la matriz B tiene que tener tantos renglones como columnas de la matriz A, entonces debe ser de tamaño n por p. ¿Sí? El resultado de esta matriz C va a ser una matriz que tiene un tamaño de m por p. ¿Sí? Entonces, bien, esto ya lo conocen. Y resulta que, bueno, pues esta operación de producto matricial está implementada, por supuesto, en Python. Pero no está implementada a través del operador asterisco, ¿sí? Si yo pongo A por B, pues sí me da una operación, pero ¿qué operación me está haciendo? Vamos a poner A y vamos a poner B, ¿sí? La operación que obtengo cuando pongo A por B, A asterisco B, es el producto de las matrices elemento por elemento. De la misma forma que se hizo la suma o la resta, se va a tomar cada elemento de A, multiplicarlo con el elemento correspondiente de B y ponerlo en el resultado, ¿sí? Y aquí sí, tanto A como B deben ser del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. 1 por 3, 3. Y así, ¿no? El último número es menos 2 por 9, menos 18. Pero esto no es el producto de matrices que estoy definiendo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el producto de matrices? Bueno, se hace con la función dot, a.dot, b. Esto sería a por b, ¿sí? Otra forma es np.dot, a, b. Dot es punto, o sea, es el producto punto de dos vectores o la multiplicación basada en producto punto. Fíjense que me da el mismo resultado. Este dot existe como función de NumPy o como un método de la clase arreglo, ¿sí? Entonces, aquí sí está funcionando. Vamos a suponer que quiero calcular el primer elemento. Pues tendría el renglón de A, el primer renglón de A por la primera columna de B, y eso me da 2 por 1, 2, más 4 por 4, 16, y 2 que llevaba, 18, más 1 por 7, 7, y 18, 25. Pues ahí está el 25. Y eso es nada más para calcular el primer elemento. Si quiero el elemento central, o sea, el que obtengo multiplicando la segunda columna de A con la segunda columna de B, pues sería 8 por 2, 16, menos 1 por 5, menos 5, 16 menos 5 me da 11, 5 por 8, 40, y los 11 que llevaba me da 51. ¿Sí? Entonces, este sí es el producto matricial. Con la función dot, ya sea usándola como un método de la clase arreglo, de la clase ndArray, o como una función aparte de la librería NumPy a la que le paso los dos operandos, ¿sí? Entonces, las dos formas son válidas y dan exactamente el mismo resultado, ¿sí? Pero es importante saber que en Python no hay que confundir el operador asterisco con el producto matricial, ¿sí? Ese es otro producto distinto. ¿Ok? Bien, aquí vienen algunas propiedades matemáticas de las operaciones. Ya deberían conocerlas, pero bueno, el 0 actúa... Este 0 representa una matriz del mismo tamaño que A, pero que tiene puros ceros. O sea, la que obtendríamos con la función np.ceros de NumPy, ¿sí? Que me genera una matriz con puros ceros. Y esta matriz de ceros actúa como identidad aditiva. O sea, si sumo la matriz A con una matriz de puros ceros, pues me da A, obviamente. 0 por A me da 0, ¿sí? La suma de matrices es conmutativa, pero no lo es la resta ni la multiplicación. La suma es asociativa, el producto por un escalar se distribuye en la suma,
se distribuye tanto en la suma de matrices como en la suma de escalares, ¿no? El producto de matrices es asociativo, pero no conmutativo. Esto es bien importante, ¿sí? Fíjense, en general el producto no es conmutativo porque no siempre van a ser compatibles las matrices. Por ejemplo, yo aquí puedo multiplicar A por B porque el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, ¿sí? Pero si quisiera multiplicar yo B por A, ¿sí? Esto no se puede hacer porque B nada más tiene dos columnas. O sea, si yo tomo renglones de B y columnas de A, pues van a ser vectores de tamaño 2 multiplicados con vectores de tamaño 3 y eso ya no se puede hacer. Entonces, en general, el producto de matrices no es conmutativo, ¿sí? Pero aun cuando las matrices fueran compatibles en términos de tamaño, por ejemplo, si las dos matrices son cuadradas del mismo tamaño, entonces yo podría multiplicar A por B y B por A. O sea, el producto existe, pero no necesariamente va a dar lo mismo, ¿sí? Aquí multiplico B por A y aunque el producto se puede realizar porque las matrices son compatibles en términos de su tamaño, el resultado no es el mismo, ¿sí? Entonces, en general, el producto de matrices no es conmutativo. Eso es bien importante recordarlo. El producto de matrices se puede distribuir en la suma de matrices. Y bueno, esto son propiedades que ayudan para hacer ciertos cálculos después algebraicos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con las matrices? Bueno, hay ciertas operaciones que ya no son operaciones aritméticas, pero son operaciones específicas de las matrices, ¿sí? Una de ellas es la transpuesta. La transpuesta de una matriz es otra matriz que se obtiene intercambiando los renglones por las columnas, ¿sí? O sea, lo que yo aquí tenía en renglones, ahora lo pongo en columnas. 3, 8, pues ahora es la columna 3, 8. El renglón menos 2, 3, ahora es la columna menos 2, 3. El renglón 6, 2, ahora es la columna 6, 2, ¿sí? Y eso es todo. La información que contienen las matrices es la misma, son los mismos datos, los mismos números, pero organizados para que se intercambien los índices. Entonces, es muy fácil en NumPy obtener la transpuesta. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A, le pongo A.T mayúscula y obtengo la transpuesta, ¿sí? O sea, esta propiedad T mayúscula es otra matriz que corresponde a la transpuesta de la matriz que damos, ¿sí? Y fíjense, aquí hay algo interesante. ¿Recuerdan el vector de una dimensión que hicimos, V? ¿Sí? Este es un vector de una dimensión. O sea, ni es renglón ni es columna, es simplemente un arreglo unidimensional que requiere solamente un subíndice. Es una lista con 3 elementos que son números. Bien, si yo trato de sacar la transpuesta de este vector, me da exactamente el mismo vector, ¿sí? Porque la operación de transpuesta pues no tiene sentido para arreglos unidimensionales, ¿sí? La idea de la transpuesta es que me invierte los subíndices. Si nada más tengo un subíndice, pues no queda igual, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un vector renglón como VR y le pongo VR transpuesta, aquí sí me lo cambia de ser un vector renglón a un vector columna. Porque este VR en realidad es una matriz de 1 por 3. Y al cambiar las dimensiones me queda de 3 por 1, ¿sí? O sea, en la transpuesta me quedaría de 3 por 1. De manera similar, el vector VC, que es un vector columna de 3 por 1, si yo pongo VC.transpuesta, me queda un vector renglón de 1 por 3. Entonces, este es el primer ejemplo, la transpuesta. Es el primer ejemplo de por qué es bien diferente en NumPy usar vectores, renglones y columnas que realmente están expresados como matrices de 1 por n o de n por 1 contra usar vectores que son arreglos unidimensionales, ¿sí?
y a los que la transpuesta no le hace nada, ¿sí? Y esto es importante porque luego muchas operaciones que se hacen con matrices y vectores utilizan la transpuesta, y pues si la transpuesta no hace nada, entonces la operación no va a funcionar. O sea, si yo tengo un vector renglón y lo necesito que se vea como columna, pues le pongo la transpuesta, pero si la transpuesta me lo deja igual, entonces ya no funciona la cosa, ¿no? Entonces, bien, por eso como que en general conviene usar matrices de uno por algo o de algo por uno para expresar vectores renglones o vectores columnas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otra operación? Bueno, la transpuesta de un vector renglón es un vector columna y viceversa. La conjugada de una matriz con elementos complejos es la matriz que se obtiene obteniendo el complejo conjugado de cada elemento. Vamos a ver aquí el ejemplo. 3 más 2, tenemos una matriz pero de números complejos. Es una matriz de tamaño 3 por 2, 3 renglones, 2 columnas. Y si queremos obtener la matriz conjugada, que aquí se escribe con una rayita arriba, a veces se le pone una C como subíndice, como superíndice, perdón. Entonces simplemente tendríamos la misma matriz donde cada elemento es el conjugado del correspondiente. Y el conjugado simplemente se cambia de signo a la parte imaginaria. O sea, 3 menos 2i pasa a ser 3 más 2i pasa a ser 3 menos 2i. 8 menos i pasa a ser 8 más i, etcétera, ¿no? Los elementos que son reales, como menos 2, su parte imaginaria vale 0. Entonces, al cambiarle de signo a la parte imaginaria, o sea, el conjugado queda exactamente igual, menos 2. No vamos a usar mucho la conjugada, pero existe en NumPy. Es la función np.conj, C-O-N-J. Si yo tomo el conjugado, por ejemplo, de mi matriz A, pues me queda la misma matriz A porque todos los elementos son reales, ¿no? Vamos a tomar el conjugado de un vector con algunos elementos complejos. Vamos a ponerle 3 más 2j, menos 1 menos j, y 7j. Es un vector. Perdón, menos 2 menos 1j. Si no le pongo el 1j, me lo toma como si j fuera una variable que no existe en este caso, no está definida. Entonces hay que ponerle el 1. Entonces ahora sí, tengo este vector de números complejos, le aplico la función np.conj y lo que hace es devolverme un vector con los conjugados de todos esos, ¿no? Bueno, entonces es muy fácil hacer esta operación en NumPy, pero no la vamos a usar realmente, creo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a empezar ahora a ver, ahora sí, sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Aquí hay un ejemplo sencillito. Normalmente, un sistema de ecuaciones lineales consta de varias ecuaciones donde las incógnitas aparecen de forma lineal, es decir, aparecen nada más multiplicadas por un coeficiente conocido. Hay que tener cuidado porque a veces las incógnitas no está claro cuáles son, ¿sí? Entonces, el hecho de que aparezcan objetos ahí elevados a alguna potencia o funciones no lineales como exponenciales o cosenos, no implica que la ecuación no sea lineal. Es bien importante saber, más bien, detectar cuáles son las incógnitas y después, ahora sí, cómo aparecen esas incógnitas. ¿Aparecen de manera lineal o están elevadas a alguna potencia o multiplicadas entre sí o dentro de alguna función no lineal? ¿Sí? Entonces,
Este es un ejemplo así clásico de sistema lineal de ecuaciones. 2 por x1 más 4 por x2 más 6x3 igual a 4. x1 menos 3x2 más x3 igual a 6. 2x2 menos 7x3 igual a 16. ¿Sí? Aquí el sistema ya está acomodado de forma canónica, es decir, todos los términos que involucran a las incógnitas, que son x1, x2 y x3, las incógnitas, todos los términos que las involucran están del lado izquierdo de la igualdad de la ecuación, y los términos independientes, es decir, los que no están multiplicados por ninguna incógnita, aparecen del lado derecho. Normalmente así ya organizamos un sistema lineal de ecuaciones, y en el lado izquierdo ordenamos los términos de manera que estén siempre en el mismo orden las incógnitas. O sea, aquí está, por ejemplo, x1, x2 y luego x3. Y luego también el término con x1, el término con x2, el término con x3. Aquí el término con x1 podemos pensar que su coeficiente vale 0 porque no aparece, pero luego aparece el término con x2 y luego el término con x3 y siempre en ese mismo orden. Ya que tenemos el sistema ordenado de esta manera, entonces es muy fácil de ahí extraer lo que se llama la matriz de coeficientes. ¿Sí? La matriz de coeficientes pues, simplemente son los coeficientes quitando las variables, las incógnitas. Nos quedamos con los puros coeficientes y se ordenan en forma de matriz. Cada ecuación corresponde a un renglón de la matriz, ¿sí? Y en cada columna de la matriz corresponde a una incógnita. O sea, por ejemplo, la primera columna de esta matriz, 2, 1, 0, son los coeficientes que multiplican a la misma incógnita x1 en las tres ecuaciones. Y luego 4 menos 3 y 2 son los coeficientes de x2 en las tres ecuaciones. 6, 1 y menos 7 son los coeficientes de x3 en las tres ecuaciones. Entonces, a esta matriz se le llama la matriz de coeficientes. ¿Sí? Bueno, pues ahí está, ¿no? Si además de la matriz de coeficientes agregamos una columna más con los términos independientes, 4, 6 y 16, entonces obtenemos la matriz asociada al sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es una matriz, en este caso, de 3 por 4, 3 renglones, 4 columnas, pero a la hora de escribirla se suele dibujar una línea vertical que separa los términos independientes de los coeficientes. ¿Sí? Es nada más visual, o sea, no es estrictamente necesario escribirla ni nada, pero es para indicar que realmente se trata de un sistema de ecuaciones y no pues, una matriz arbitraria y que no representa nada, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma representamos cualquier sistema de ecuaciones lineales a través de matrices. El sistema completo requiere la matriz asociada, pero en algunos algoritmos pues, se trabaja con la matriz de coeficientes. Entonces, déjenme escribir. Vamos a suponer que tenemos en general un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerle aquí. A11 por x1 más A12 2 por x2 más A13 por x3 igual a el término independiente, vamos a llamarle B1. Y luego A21 por x1 más A22 por x2 más A23 por x3 igual a B2, A31 por x1 más A32 por x2 más A33 por x3 igual a B3. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí se puede expresar como una matriz A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33, ¿sí? Esto lo ponemos como una sola matriz. Y esta matriz estaría multiplicando al vector de incógnitas, que lo escribimos como x1, x2, x3. ¿Sí? Y el resultado sería un vector columna. Aquí es bien importante que el vector de las x y el vector de las b's sean columnas. ¿Sí? Así se puede representar este sistema de forma matricial. Si se fijan, si yo hago aquí el producto matricial de esto, tendría renglón por columna. Entonces, este renglón es A11 por x1 más A12 por x2 más A13 por x3 igual a B1. ¿Sí? Pues esto realmente representa la primera ecuación que tengo acá. Si ahora multiplico el segundo renglón por esta columna, nada más es una columna, así que nada más segundo renglón por columna de las x, tendría A21 por x1 más A22 por x2 más A23 por x3 igual a B2. Pues es la segunda ecuación que tengo acá. Y la tercera ecuación, pues es el producto de A31 por x1 más A32 por x2 más A33 por x3 igual a B3. ¿Sí? Entonces, esta es la forma matricial de representar un sistema de ecuaciones. ¿Sí? En general, a esta matriz le podemos llamar la matriz A de coeficientes. A este vector le podemos llamar el vector X de incógnitas. Y a este vector es el vector de términos independientes. ¿Sí? Entonces, esto se representa matricialmente con la ecuación matricial AX igual a B. Entonces, es una forma muy compacta de representar un sistema de ecuaciones lineales. Cualquier sistema lineal de ecuaciones se representa con la ecuación matricial AX igual a B, donde A es la matriz de coeficientes y B es el vector de términos independientes. ¿Ok? Bien, vamos a ver algunas herramientas que nos van a servir inicialmente para resolver estos sistemas. La primera herramienta pues, es el determinante, ¿sí? Que es otra operación que es propia de las matrices, pero es propia de las matrices cuadradas. Nada más se puede calcular el determinante para matrices cuadradas. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Bueno, ya lo vieron ustedes, pero empezamos calculando el determinante de una matriz de 2 por 2 de esta forma, ¿no? Básicamente es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los otros elementos. Si la diagonal principal de una matriz, pues son los elementos con subíndices 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Hasta donde se alcance, ¿no? Dependiendo del tamaño de la matriz. Entonces, para una matriz de 2 por 2, su determinante es A11 por A12 menos A21 por A1. Perdón, A11 por A22 menos A21 por A12. ¿Sí? Y a partir del determinante de las matrices de 2 por 2 se puede calcular el determinante de matrices más grandes. La que seguiría sería de 3 por 3, porque esto es para matrices cuadradas nada más. Y se calcula de esta manera, tomando 3 determinantes de lo que son las matrices menores. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto lo que hacemos es, vamos a recorrer un renglón. Por ejemplo, el primer renglón de la matriz que nos interesa tiene elementos A11, A12 y A13. Por cada uno de estos elementos, vamos a tomar, por ejemplo, A11 y quitar el renglón y columna donde está A11. O sea, quitaríamos el renglón 1 y la columna 1. La matriz que nos queda, que va a ser una matriz de 2 por 2, tomamos su determinante y la multiplicamos por A11. Y luego hacemos lo mismo para A12 y para A13. Y lo sumamos todo, pero alternando los signos. ¿Sí? Entonces,
Esto es el método que se llama método de cofactores para calcular los determinantes. No voy a profundizar mucho en él, porque en realidad el método de cofactores, digo, es una forma de entender cómo se calcula el determinante, pero a fin de cuentas es un método, pues que es más o menos lento, ¿no? Es ineficiente. Es más común usar factorizaciones, por ejemplo, factorización LU, para calcular los determinantes. Pero a fin de cuentas en Python lo que vamos a usar es una función, ¿sí? De NumPy. Entonces, si yo quiero calcular el determinante de una matriz A, vamos a empezar con una matriz de 2 por 2. Vamos a llamarle D igual a np.array. Nada más para checar que sí da, ¿no? Vamos a ponerle... Vamos a poner esta matriz. ¿Sí? 2, 6, menos 5, 3. ¿Cuál sería su determinante? Pues sería el producto de la diagonal principal, que es 2 por 3, menos el producto de los otros dos elementos, que es menos 5 por 6. 2 por 3 es 6, menos 5 por 6, que vale 30, pues serían 36. ¿Sí? Si quiero calcular el determinante ya con las funciones que me dan NumPy, entonces yo usaría la siguiente función. Está un poco largo el nombre, pero es porque NumPy contiene un objeto que se llama linalg, de linear álgebra lineal, y este objeto linalg contiene muchas de las funciones que requerimos para calcular determinantes, pero para hacer operaciones de álgebra lineal, entre ellas el determinante. Entonces pondría np.linalg.det. Det es la función que me da el determinante, en este caso determinante de una matriz D, y ahí está, el resultado es 36. ¿Sí? Ahora, si van a usar mucho determinante, si no quieren escribir tanto, pueden hacer un alias para el objeto linal. Entonces pueden poner, por ejemplo, from numpy import linalg as LA. Ese es el nombre común. Y ahora ya puedo calcular determinantes usando LA.det de D. ¿Sí? Entonces, bueno, es una forma de acortar los nombres. O sea, de la librería NumPy voy a importar el objeto linalg con el alias LA. Y bueno, det es un método de LA. No puedo importar la función det directamente porque es un método de un objeto. Tengo que importar todo el objeto, pero está fácil hacerlo, ¿no? Ok, puedo calcular, por ejemplo, el determinante de la matriz A que teníamos por ahí, que es 83. Aquí, bueno, por cuestiones de precisión, a la hora de factorizar, en realidad esta función determinante lo que hace es factorizar la matriz, ¿sí? Para calcular el determinante de una forma más eficiente, y esa factorización es la que conlleva ciertos errores de precisión, porque pues si no serían puros productos de números enteros, no debería haber falta de precisión, pero es por el hecho de factorizar primero la matriz para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces es una cuestión de eficiencia contra precisión. El determinante de la matriz B, ¿sí? Este determinante de la matriz B me da prácticamente 0, ¿sí? Debo interpretarlo esto como un 0. Es 9.5 por 10 a la menos 16, pues es el límite de precisión del tipo float, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué la matriz B me da 0, ¿sí? Entonces, bien, otra cosa importante es el rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de columnas o renglones que son linealmente independientes, ¿sí? Si yo tengo una matriz, vamos a poner la matriz A. Bueno, más bien vamos a poner la matriz B, ¿sí?
Fíjense que esta matriz B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y todas las matrices que tengan esta forma, por ejemplo, vamos a ponerle B1 igual a np.array 1, 2, 3, 4. Perdón, 3, 4. Me faltó una corchete acá. Este es B1. 1, 2, 3, 4. Y luego está la siguiente que es B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos hacer otra que se llama B3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Todas son matrices cuadradas, obviamente. B1, B, que le voy a llamar B2, y B3. Todas estas tienen un mismo patrón, si se fijan. Estoy poniendo únicamente los números naturales, de 1 en adelante, en forma de matriz. Por ejemplo, la primera matriz sería de 2 por 2 y tiene 4 elementos, con los números del 1 al 4. La siguiente matriz sería de 3 por 3, tendría 9 elementos con los números del 1 al 9. La siguiente matriz sería de 4 por 4 con 16 elementos. Luego vendría una que sería de 5 por 5 con los números del 1 al 25. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 en el primer renglón, 6, 7, 8, 9, 10 el segundo renglón y así. Bueno, todas estas matrices, fíjense que cualquier renglón de ellos se puede expresar como una combinación lineal de los demás. ¿Sí? Vamos a tomar la matriz B, que es la matriz con la que empezamos, y fíjense, tomen el último renglón menos el segundo renglón. 7 menos 4, 8 menos 5, 9 menos 6. No está claro aquí. Sí, no va a estar claro cómo está la combinación lineal, pero sí, básicamente, déjenme hacerlo acá. Vamos a tomar la matriz B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y vamos a preocuparnos por los renglones nada más. O sea, vamos a llamarle a este renglón B1. Es un vector. B2 y B3. ¿Sí? Es el vector B1, no lo confundan con los términos independientes de... O mejor vamos a usar V. ¿Sí? Entonces vamos a poner V1, el vector 1, 2, 3, V2, el vector 4, 5, 6, y V3, el vector 7, 8, 9. ¿Sí? Yo lo que digo es que cualquiera de estos vectores no son linealmente independientes. Eso quiere decir que cualquiera de ellos se debe poder expresar como una combinación lineal de los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar V3 y tratar de expresarlo como una combinación lineal de los demás. Fíjense que vamos a tomar la resta de V1 y V2. ¿Sí? Más bien al revés, V2 menos V1. ¿Sí? Si yo tomo V2 menos V1, ¿qué tengo? Tengo 4 menos 1, 3. 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. ¿Sí?
O sea, me da el vector 3, 3, 3. Y yo a este vector 3, 3, 3 se lo sumo al mismo V2 y tendría 4 más 3, 7. 5 más 3, 8. 6 más 3, 9. ¿Sí? Entonces realmente esto es, vamos a juntar, perdón, aquí es V2. V2. Vamos a juntarlo y esto es menos V1 más 2V2. ¿Sí? Esta combinación lineal de V1 y V2 me da el vector V3. ¿Sí? Podemos checarlo. 2V2 menos V1. 4 por 2, 8 menos 1, 7. Ahí está el 7. 5 por 2, 10 menos 2, 8. 6 por 2, 12 menos 3, 9. Pues sí. Entonces, con esto demuestro que estos tres vectores no son linealmente independientes, o sea, son linealmente dependientes. Bien, este concepto es importante y tiene mucha importancia para sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, de aquí definimos una propiedad de las matrices que se llama el rango de una matriz, que es el número de columnas o renglones que son linealmente independientes. ¿Sí? Es lo mismo si tú calculas el rango por columnas o por renglones. ¿Sí? Si encuentras, por ejemplo, 3 renglones que son linealmente independientes, pero no más de 3, entonces ese es el rango, ¿no? Esta matriz B tiene dos vectores que yo tome de aquí son linealmente independientes, ¿sí? Pero si ya junto un tercer vector, ya se vuelven dependientes. Entonces, nada más puedo tomar 2 vectores que sean linealmente independientes. Por lo tanto, el rango, que se escribe con una letra rho griega, el rango de la matriz B es 2. ¿Sí? Porque solamente 2 de sus renglones pueden ser linealmente independientes. Bien, el rango de la matriz A que tenemos acá seguramente es 3, o sea, seguramente los 3 renglones son linealmente independientes, pero en cualquier caso yo puedo calcular el rango usando la función np.linalg. Nuevamente me voy al objeto álgebra lineal de NumPy y le pongo matrix rank, rango matricial. El rango matricial de la matriz A es 3, como habíamos pensado. De la matriz B es 2. Y curiosamente, todas estas matrices que tienen este formato, ¿sí?, tienen rango 2, todas ellas. O sea, B3, aunque es ya una matriz de 4×4, solamente puede tener 2 de sus renglones linealmente independientes. Perdón, B3. ¿Sí? Y si yo saco la matriz correspondiente de 5×5, de 6×6, todas ellas son de rango 2. Es una propiedad que tienen esas matrices. ¿Sí? Cualquier vector es de rango 1, porque pues, solamente tiene un renglón o una columna. Pues no puede tener mayor rango, ¿no? O sea, por ejemplo, el rango de VR es 1, de VC también. No sé si puedo poner el rango de V, también lo pone como 1. Entonces, bien, el rango va a ser una propiedad importante, ¿no? Cuando una matriz tiene su rango es igual al número de renglones o de columnas, el que sea menor de ellos. O sea, por ejemplo, si la matriz tiene 3 renglones y su rango es 3, decimos que la matriz es de rango completo. ¿Sí? Rango completo significa que es el máximo rango que puede tener una matriz de ese tamaño. ¿Sí? Entonces, bien, pues, ¿cómo está relacionado todo esto? Bueno, el rango de una matriz es 0 solamente para la matriz 0. ¿Sí? Entonces, si A es una matriz de tamaño m por n, entonces el rango de A es menor o igual que el menor de m y n. O sea, obviamente, si tiene, no sé, 5 renglones y 3 columnas,
pues el rango puede ser cuando mucho 3, porque no puede tener más de 3 columnas linealmente independientes. O si tiene 4 renglones y 6 columnas, pues el rango máximo puede ser 4, porque nada más tiene 4 renglones. No puede tener más de 4 renglones que sean linealmente independientes. Entonces, por eso el rango está limitado al menor de el número de renglones o columnas, ¿sí? Si esta igualdad se cumple, decimos que la matriz es de rango completo, ¿sí? O sea, es el máximo rango que puede tener una matriz de ese tamaño. Y lo importante es esto: un sistema de n ecuaciones tiene al menos una solución si y solo si su matriz de coeficientes y su matriz asociada tienen el mismo rango, ¿sí? Si la matriz de coeficientes y la matriz asociada, que son dos matrices similares pero diferentes, la matriz asociada tiene una columna más. Si el agregar esta columna no cambia el rango, entonces quiere decir que el sistema de ecuaciones tiene al menos una solución. Pero si son de rango máximo, o sea, si el rango es exactamente igual a n, entonces además la solución es única, ¿sí? Un sistema lineal de ecuaciones pueden pasar tres cosas con él. Puede tener solución única, que es la mayoría de los casos que nos interesan. Puede no tener solución, ¿sí? O puede tener un número infinito de soluciones, ¿sí? Son las únicas tres opciones. No hay sistemas de ecuaciones lineales que tengan 5 soluciones o 4 soluciones. O tiene una solución, o tiene infinitas soluciones, o tiene 0 soluciones, ¿sí? Son las únicas tres opciones. Entonces, si la matriz de coeficientes y la matriz asociada tienen el mismo rango, entonces el sistema tiene solución. Ya sea una solución o infinitas, pero hay soluciones. Si resulta que no son del mismo rango, entonces el sistema no tiene soluciones, ¿sí? Si tienen el mismo rango y ese rango es igual a n, o sea, es de rango completo, entonces la solución es única, que es el caso que más nos interesa, ¿sí? Por eso el rango de una matriz es importante. Si nosotros tuviéramos un sistema de ecuaciones donde los coeficientes son los de la matriz B, no importa cuál sea el vector de términos independientes, pero si los coeficientes son la matriz B, entonces ese sistema de ecuaciones no tiene solución única. Ya lo sabemos, porque B no es de rango completo. Tiene 3 renglones y su rango solamente es 2, ¿sí? Sin embargo, la matriz A sí es de rango completo, su rango es 3. Entonces, estos podrían ser los coeficientes de un sistema de ecuaciones con solución única. Pero o va a tener solución única o no va a tener solución dependiendo del vector de términos independientes, ¿no? En general sí va a tener solución. Entonces, bien. Otra operación es la traza, que es la suma de los elementos en la diagonal. Esa no la vamos a usar mucho, pero si se les ofrece también la pueden encontrar en NumPy. np.trace de a, ¿sí? Menos 1 son la suma de los elementos en la diagonal. Entonces 2 menos 1 menos 2, y eso me da menos 1. Este 2 se cancela con este menos 2 y me queda menos 1. np.trace, la traza de b, 15, que es 1 más 5 más 9, me da 15, ¿sí? Entonces es una operación ahí muy, muy sencilla, ¿sí? Me voy a brincar ahorita un poquito lo de las inversas, pero hay un teorema que es importante, ¿no? Si tenemos una matriz de n por n, entonces, olvídense ahorita de la primera afirmación, pero las siguientes afirmaciones son equivalentes. El sistema AX igual a B tiene solución única para cada n vector B, o sea, para cada vector de términos independientes B. El determinante de A es diferente de 0 y el rango de A es igual a n, o sea, A es de rango completo. Cualquiera de estas tres propiedades que se cumpla, significa que todas las demás se cumplen.
O sea, son equivalentes. Si una no se cumple, ninguna se cumple. Si una sí se cumple, todas se cumplen, ¿sí? Entonces, es importante porque quiere decir que todo esto está relacionado, ¿no? Aquí estamos diciendo, por ejemplo, tenemos la matriz B que no cumple esto, ¿sí? El rango de B no es igual a N. La matriz tiene 3 renglones y su rango es 2. Entonces, vamos a ponerle N, LA punto matrix rank de B es 2, ¿sí? Y habíamos visto que el determinante de B es prácticamente 0. Para efectos prácticos es 0, ¿sí? Entonces, es cierto, esta no se cumple, pues esta tampoco se está cumpliendo, ¿sí? Y entonces esta tampoco se va a cumplir. Si uso B como la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, ese sistema no va a tener solución única en ningún caso, ¿sí? Entonces, bien, son cosas que vale la pena ir reconociendo antes de intentar resolver un sistema que no tiene solución, ¿sí? Bien, hasta aquí, bueno, sistemas de ecuaciones lineales, ya vimos cómo representar un sistema a través de la matriz asociada. No vamos a ver ahorita métodos de reducción, eso lo dejo para después, pero sí quisiera ver, empezar a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones sencillos, ¿sí? Vamos a poner un sistema de ecuaciones sencillos, por ejemplo, tomando los coeficientes de la matriz A. Aquí están 2, 4, 1, entonces el sistema sería 2 por x1 más 4 por x2 más 1 más x3 igual a algo. Y luego 8 por x1 menos 1 por x2 más 5 por x3 igual a otra cosa. x1 más 3 por x2 menos 2 por x3 igual a otra cosa, ¿sí? Ahora, estas otras cosas que vamos a poner aquí, puede ser lo que sea. ¿Por qué puede ser lo que sea? Porque sabemos que la matriz A es de rango completo, ¿sí? Y su determinante ya checamos que es distinto de 0. El determinante de A me daba, no recuerdo cuánto me daba, pero era distinto de 0, me da 83, ¿sí? Entonces, si una de estas dos se cumple, entonces quiere decir que esta también se cumple. El sistema AX igual a B va a tener solución única para cualquier vector B que yo ponga. Yo puedo poner aquí cualquier vector, vamos a inventarle, vamos a ponerle 8 menos 2 y 7. Y debe tener solución el sistema. ¿Cuál es? No sé, pero debe tener solución, ¿sí? Entonces, una manera de encontrar la solución, bueno, en el caso vamos a un sistema más sencillo tal vez para ver o no, la forma gráfica mejor la dejo para después, si no nos va a quitar algo de tiempo. Una forma de encontrar la solución que ya deben conocer ustedes es la regla de Cramer. ¿Sí? Vamos a llamarle a esto A X igual a B. O sea, A es la matriz de coeficientes, ¿sí? Bueno, la regla de Cramer dice que tú puedes obtener la solución calculando las incógnitas X y como la división de un determinante de una matriz que le voy a llamar BI entre el determinante de A. Sabemos que el determinante de A no vale 0, entonces tiene solución y la solución la podemos calcular así. Esta matriz BI se obtiene tomando A
reemplazando la iésima columna de A por el vector B. Así es como se obtiene. O sea, quitas la iésima columna de A, la cambias por el vector B, y esa es la matriz BI, ¿sí? Y luego calculas este determinante. Bueno, esta razón de determinantes. Entonces, es bien fácil aplicar la regla de Cramer en Python, porque ya tenemos una función para calcular el determinante y tenemos funciones para acceder a los renglones o columnas específicos de una matriz o incluso modificarlos, ¿sí? Entonces vamos a ver una aplicación de la regla de Cramer aquí. Déjenme primero tomar el vector B, ponerlo, o sea, ya tengo la matriz A de coeficientes, vamos a poner el vector B, ¿sí? Y fíjense, voy a abrir dos corchetes y voy a poner, esto es más fácil para mí, 8 menos 2, 7. Bien, esto es un vector renglón, ¿sí? Es un vector renglón porque pues básicamente es una matriz con un solo renglón. Pero el vector B debe ser un vector columna, ¿sí? A la hora que yo lo expreso para un sistema de ecuaciones, el vector B es un vector columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar esta matriz que es un vector renglón y le voy a poner punto T para tomar la transpuesta del renglón, que es una columna, ¿sí? Esto es más fácil que estar abriendo y cerrando llaves para poner cada renglón por separado. O sea, digo, abriendo y cerrando corchetes. Al menos a mí se me hace más fácil, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo, ¿no? Bien, entonces ya tengo el vector B, ya tengo la matriz A. Si yo quiero construir estas matrices BI, por ejemplo, vamos a construir B1. B1 sería la matriz A. Perdón, B1. Déjenme ver si no ocasiona un problema aquí. Déjenme ver primero si al modificar B1 no modificó también A. B1, vamos a poner el elemento 0, 0, igual a 1, que debería valer 2. Ah, sí, fíjense qué pasó. Esto es importante porque hay que tener muchísimo cuidado con esto. La matriz A es esta. Su primer elemento vale 2. Yo pongo B1 igual a A, o sea, a la variable B1 le asigno el valor de la variable A. Y entonces, pues A es la matriz que está aquí. B1, después de la asignación, pues va a ser la misma matriz. Pero es realmente la misma matriz, es decir, hacen referencia al mismo objeto. Esto lo vimos el curso pasado en programación avanzada, cuando dos variables hacen referencia al mismo objeto, de manera que si tú modificas una de las variables, estás modificando la otra, porque realmente es un solo objeto, ¿sí? Es como pensar que B1 es un alias de A, pero hacen referencia al mismo objeto. Entonces a mí se me ocurrió la idea de modificar un elemento de B1 y a la hora que imprimo A resulta que también modifiqué A, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Déjenme regresar el valor de A, 0,0 a 2, que es su valor original. ¿Cómo debo hacer la asignación correctamente? Si yo quiero poner B1 igual a A, pero quiero que sean dos objetos distintos, ¿qué debo hacer? Pues voy a poner A.copy. ¿Sí? Igual que lo hacíamos en Processing, ¿sí? O en Java. Muchas clases de Java tienen este método copy que crea una nueva copia del objeto y la devuelve, ¿sí? Entonces, yo no quiero que B1 y A sean el mismo objeto, sino que quiero que B1 sea una copia de A. Ahora sí tengo dos objetos diferentes, ¿sí? B1 tiene los mismos valores que A, pero es un objeto diferente. Quiero modificar B1, ¿sí? Pero sin modificar A. Y ahora A se mantiene con su valor original, ¿sí?
Entonces, es bien importante porque entonces tengo que poner B1 igual a A.copy para crear una copia de A. Y luego quiero reemplazar el primer renglón. De hecho, realmente, déjenme ponerle B0. Ahorita nos vamos con B1. Pero B0 porque aquí yo puse X1, X2, X3, pero realmente en Python las cosas hay que empezarlas a numerar desde cero. Yo no tengo los renglones 1, 2 y 3 o las columnas 1, 2 y 3. Tengo las columnas 0, 1 y 2. Entonces, B0 va a ser la matriz donde yo voy a tomar una copia de A y reemplazar la primera columna. Entonces, ¿cómo puedo acceder a la primera columna? Bueno, voy a agarrar todos los elementos para el número de renglón y la columna 0. Fíjense, esto me da, básicamente estoy usando esta indexación donde puedo indexar por rangos, pero el rango para los renglones pues es todo. Agárrate todos los renglones y nada más dame la primera columna. No estoy seguro, pero creo que es posible que también esto funcione. No, esto no funciona. Tiene que ser así. Entonces, básicamente esto me da los valores de la primera columna para B0, que ahorita pues es igual que A. Pero ahora yo lo que quiero hacer es reemplazar este renglón por B. Ah, aquí ya no me dejó. Aquí no me dejó porque aquí al tomar una columna me la deja como un arreglo unidimensional y entonces necesitaría que B fuera un arreglo unidimensional también. Entonces creo que era más fácil poner B igual a sin tanta cosa. Vamos a poner B como arreglo unidimensional, así. ¿Sí? Les digo, es importante a veces usarlos como bidimensional, a veces como unidimensional. Vamos a ver si ahí está. Ese es B0. Y ahora tomo B0 y fíjense que me reemplazó. Vamos a ver cuánto vale A. A valía en la primera columna 2, 8, 1 y lo reemplacé por 8 menos 2, 7. ¿Sí? Entonces son dos pasos voy a volverlos a hacer, dos pasos para hacer este reemplazo. B0 igual a A.copy. Se puso mayúsculas. ¿Sí? Y luego, lo voy a hacer en una sola línea, punto y coma. B0, subíndice, todos los renglones, columna 0, igual a B, donde B es el vector unidimensional de términos independientes y eso me genera la matriz que necesito. Para obtener el primer elemento, digamos lo que sería X1, bueno, aquí le voy a llamar X0 para que coincidan los subíndices, pero el valor de la primera incógnita sería el determinante de B0 entre el determinante de A. Entonces, así de fácil, LA, aprovechando que ya tenemos el alias de linalg, LA.det de B0 entre LA.det de A. Y ahí está el valor de X0. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con X1 y X2. Sin ningún problema. Lo voy a hacer ahorita a mano, pero esto obviamente se puede programar en una función. B1 igual a A.copy. B1, pero ahora vamos a sustituir el renglón 1 igual a B. Y X1 igual a determinante de B1 entre determinante de A. X1, ahí está su valor. Y además me falta X2. B2 es una copia de A, donde reemplazamos el renglón número 2 de B por el vector B minúscula. Y lo calculamos X2 como el determinante de B2 entre
el determinante de B. Y tenemos x2. Entonces ya tenemos x0, x1, x2. No me gusta x2, es muy grandote. Perdón, me equivoqué totalmente. Aquí es entre el determinante de A. Por eso me dio muy grandote, porque el determinante de B vale 0, pero B es otra cosa que nada que ver aquí. Es entre el determinante de A, ¿sí? Y ahora sí, x2 tiene ese valor. Entonces ya tengo x0, x1, x2. Siempre verifiquen sus resultados, ¿sí? Puedo hacerlo calculando directamente, o sea, metiéndolos directamente a estas ecuaciones, a ver si me da el resultado, pero en general yo puedo tomar A por X y me debe dar B. O sea, X debe ser un vector columna, ¿sí? Vamos a formar el vector X. X igual a np.array. Ahora sí vamos a hacer un vector columna con los elementos x0, x1, x2. Ahí están como vector renglón. Le pongo .t para transponerlo y tenerlos en un vector columna, ¿sí? Y ahora sí, si calculo yo el producto de A por X, me debe dar exactamente B. Pero es el producto matricial, entonces yo pondría A.dot X y esto me da B. 8 menos 2, 7. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución del sistema, esta es la solución. ¿Ok? Ahora, todo esto que hice, pues por supuesto se puede escribir en una función. Yo aquí lo estoy haciendo de uno por uno, pero se puede simplificar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una función def, vamos a ponerle Kramer. Yo le paso la matriz A y el vector de términos independientes B, ¿sí? Necesito que B se interprete como un vector unidimensional, entonces voy a usar reshape para... si me lo dan como un vector unidimensional, pues se queda igual. Si me lo dan como un vector renglón, o sea, como una matriz de 1 por n, que me lo ponga como un vector unidimensional. Y si me lo dan como una matriz de n por 1, pues también que me lo ponga como un vector unidimensional. Entonces, por eso voy a usar reshape aquí, ¿no? Creo que hay una propiedad de la clase array que me da el número de elementos. No sé si es size. Sí. Sí, por ejemplo, el size de A son 9, o sea, tiene 9 elementos. El size de B, 3, son 3 elementos. Entonces, size es la propiedad que me dice cuántos elementos tiene la matriz. Sin importar cómo estén organizados en renglones, columnas, cuántos elementos en total hay. Entonces, yo quiero que todos los elementos me los ponga como, por ejemplo, si pongo a.reshape, a.size, me los deja como un vector, ¿sí? Si pongo, por ejemplo, X, que es un vector columna, o sea, una matriz de 3 por 1, x.reshape, x.size, me lo deja como un vector unidimensional, ¿sí? O sea, como un arreglo unidimensional. Entonces voy a usar esto. B es igual a b.reshape, b.size. Más bien le voy a poner b 1d para no reemplazar este b que me den, porque también aquí me pasan la referencia. Si modifico el objeto, modifico el objeto original que me están pasando, ¿no? Y ahora sí, el procedimiento es el que tenía acá para calcular cada elemento, ¿no? Déjenme pensar cuál es la mejor manera de hacer esto. O sea, ¿qué tal si no lo quiero hacer en un ciclo? Vamos a calcular primero el determinante de A. Determinante de A es igual a
np.linalg.det de A. Vamos a importar numpy más np. Y lo que quisiera es usar un mapeo para hacerlo todo de un solo trancazo, sin tener que hacer tanta cosa, ¿no? Podría usar una función lambda, pero la función lambda me sirve para esto. Y luego necesito una función que me calcule esta, lo que sería la B1. Entonces vamos a hacer una función auxiliar aquí. Def reemplaza renglón, no, reemplaza columna, ¿sí? Le paso la matriz A y le paso B y le paso el número de columna que quiero que reemplace, vamos a llamarle I, ¿sí? Y va a devolver una matriz que sea una copia de A, entonces vamos a llamarle aquí BI igual a A.copy. Vamos a reemplazar BI I, o sea, la columna I, reemplázala por el vector B, ¿sí? Y devuelve BI. Es una función auxiliar que me calcula estas matrices, o sea, básicamente hace esto que tengo acá, pero ya de manera general para cualquier I. Y entonces ahora sí, yo en general lo que tengo que hacer es para I, vamos a hacer esto, vamos a hacer una función lambda, vamos a hacer un mapeo, ¿sí? Que tome un valor de I, y devuelva esta expresión, el determinante de BI entre el determinante de A, ¿sí? O sea, sería np.linalg.det de la matriz que obtengo por reemplaza, le puse un nombre muy largo, pero bueno, reemplaza columna A, B, I. Reemplaza columna, me devuelve la matriz, la meto en el determinante y el resultado lo divido entre el determinante de A, que ya lo tengo calculado para no calcularlo cada vez, o sea, n veces. Y esta ahí simplemente son los valores de 0, 1, 2, 3 hasta el número de renglones de la matriz A. Perdón, entonces sería A.shape su índice 0. Podría usar len A, pero vamos a ser explícitos y poner A.shape su índice 0. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Pues aquí me va a devolver el resultado de la regla de Cramer para cada renglón, donde los renglones son estos, usando un mapeo, y luego esto lo debo devolver como una especie de arreglo de NumPy. ¿Sí? Entonces queda un poquito larga la instrucción, pero es para no tener que hacer ciclos, ¿no? Ah, perdón, aquí no es B, sino B1D. Asegurarme de que está en una dimensión. Ok, ahí está. Vamos a ver si jala. No, vamos a... Se me hace que esto lo voy a pasar aquí a mi librería. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y este es, bueno, regla de Cramer, ¿no? Entonces, bien, vamos a ejecutar este código. Y ahora sí, vamos a ver si Cramer de la matriz A y el vector B. ¿Qué pasó? No, creo que aquí no me va a agarrar este mapeo. Me debe agarrar una lista.
Entonces vamos a convertir el mapeo a una lista. Se me hace que estamos complicándonos aquí con este código tan largo. Vamos a ponerle aquí x igual a así, para que no quede tan largo, ¿sí? Entonces, realmente x son las soluciones, pero expresadas como un objeto de clase map. Ok, entonces vamos a ver ahora sí. Kramer de A y B, ahí están las soluciones, ¿no? Lo que teníamos como x0, x1, x2, y ya, esta función ya me resuelve cualquier sistema de ecuaciones usando la regla de Kramer. Ahora, la regla de Kramer funciona bien para sistemas pequeños. ¿Por qué? Porque se basa en calcular el determinante. Pero curiosamente, el cálculo del determinante, como había mencionado, se basa en primero hacer un proceso similar a una reducción de Gauss, que sería para resolver un sistema de ecuaciones, que es una factorización. Por ejemplo, una factorización LU se usa para calcular determinantes. Entonces, uno podría pensar que para calcular el determinante estoy resolviendo ya el sistema de ecuaciones y lo uso el determinante para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero es un poco redundante, ¿no? Pero ya tenemos una función que lo hace con lo poco que sabemos, ¿no? No nos hemos metido ahorita a reducción de Gauss, no nos hemos metido a matrices inversas, ¿sí? Y con las herramientas que tenemos ahorita ya podemos resolver sistemas de ecuaciones pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden resolver los sistemas que vienen en los primeros ejercicios del libro. Entonces vamos a dejarlos como tarea. Métodos numéricos, creo que es el capítulo 9 por ahí, página 270 y algo. Sí, estamos aquí ya, 273. En realidad, en este capítulo se ven el método de reducción de Gauss y Gauss-Jordan, pero los primeros ejercicios habla un poquito ahí, por ejemplo, de la regla de Kramer, de determinantes, de cosas así. Y los primeros ejercicios están muy tranquilos, ¿no? Son sistemas pequeños y no piden todavía usar Gauss-Jordan. Entonces déjenme les muestro. Es más, los primeros ejercicios son de operaciones con matrices, ¿no? 9.1, escribe en forma matricial el conjunto siguiente de ecuaciones. Están todas revueltas, hay que acomodarlas primero, ¿verdad? Escriba la transpuesta de la matriz de coeficientes, ¿sí? Ciertas matrices están definidas como sigue, que son estas matrices A, B, C y D, E, F, G. En relación con estas matrices, responde a las preguntas siguientes. Pues hay que responder preguntas, hay que hacer estas operaciones, ¿sí? Pueden hacerlo usando Python o a mano, ¿no? En algunos casos va a ser más fácil con Python, en algunos casos a mano. Por ejemplo, las multiplicaciones, pues igual en Python, ¿no? Se definen tres matrices, es el siguiente ejercicio. Hacer todas las multiplicaciones que se puedan calcular, ¿sí? Y luego ya vienen sistemas de ecuaciones. Usar el método gráfico para resolver el sistema siguiente. Básicamente es graficar estas dos ecuaciones y ver en qué puntos se cruzan, ¿sí? La solución del sistema es donde se cruzan las dos líneas. Son lineales, así que las ecuaciones son rectas. El método gráfico, pues realmente solamente se puede usar para sistemas de 2x2, o sea, de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque ya de 3x3 había que graficarlos en 3 dimensiones, ¿sí? Y eso está complicado. Entonces, bueno, son sistemas muy sencillos, ¿no? El siguiente ejercicio también son dos ecuaciones con dos incógnitas, hay que resolverlo gráficamente. Luego por eliminación, que es así lo que uno hace a mano, ¿no? Básicamente es despejar una variable y sustituirlo en la otra ecuación y así ir eliminando incógnitas, ¿no? Luego viene ya otros sistemas más grandes, ya es de 3x3. Para sí se pide usar la regla de Kramer,
ya no se pide hacerlo gráficamente porque ya no se puede. Y el 9.7, pues otra vez un sistema chiquito de 2×2, resolverlo gráficamente, resolverlo con, no sé si viene con Kramer ahí. Pero bueno, todos los ejercicios hasta el 9.7 son fáciles de hacer, entonces esa sería como que la tarea, ¿no? Dado que no tenemos clase el miércoles, pues el viernes dedicaremos la clase a revisar estos ejercicios de tarea, tomar participaciones. Entonces, básicamente tienen de aquí hasta el viernes para trabajar en los ejercicios y que les cuente como participación el viernes. ¿Ok? Entonces, déjenme de una vez escribir esto en el Teams. Vamos a ponerle aquí tareas. Tarea 6 fue la última. Vamos a crear tareas. Sería tarea 7. Tarea 7. Vamos a ponerle operaciones con matrices y sistemas de ecuaciones pequeños. ¿Sí? Entonces, resolver los problemas 9.1 a 9.7 del libro de Chapra. Se revisará el viernes. ¿Hoy qué es? Lunes 3, ¿verdad? No, sí, 3. Viernes 7, 3, 4, 5, 6, 7 de mayo, como participación. Entonces, fecha de vencimiento, viernes 7 a las 10. Ok, bien, ya está ahí asignada la tarea. Ya estamos muy sobre tiempo, pero ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo van con el proyecto? ¿Hay preguntas o dudas respecto al proyecto? Igual el viernes podemos también ver dudas que tuvieran por ahí. Pues por el momento no tengo dudas. ¿No? Ok. Bueno, voy a parar aquí ya el video.